Buenas tardes. Agradecemos la presencia de los que estamos aquí, también de los que nos siguen por vía telemática y los que nos siguen por YouTube. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de hablar con Nicolás Castellanos Flores. Nos hemos convocado en torno a una realidad social que es la movilidad humana, concretándolo en las migraciones forzosas. Es un derecho social recogido por el artículo 13 de los derechos humanos, que es moverse para buscar una vida digna. ¿Qué está ocurriendo con este derecho social? De eso, pues queremos que Nicolás nos hable, porque su experiencia larga en este tema, especialización, ha recibido varios premios. Desde 2013 se le está reconociendo su labor en pro de los derechos humanos y además la forma pedagógica con que plantea las cuestiones hace que los protagonistas sean los que hablan de lo que les está ocurriendo, no otros que hablen por ellos. Él está licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en este tema, como dije antes, y además es profesional de Cadena SER, cubre tanto en la redacción como cubriendo reportajes de distinto tipo, con catástrofes que han ocurrido, y también, sobre todo, tiene publicaciones, tiene varias. Queremos destacar el libro sobre Abdú, que me llamo Abdú, que fue un niño que viajó maleta en 2015 y que él escribió un libro después de haber convivido con la familia y acercado, investigar cómo había sido el tema. Escribió este libro en 2017. Es muy riguroso en sus trabajos, por eso tiene premios de periodismo humano desde 2013. Está previsto, ya está propuesto y está concedido como el premio al periodismo de 2022, periodismo humano, defensor de derechos humanos, testimonio de denuncias y una denuncia constructiva, y sobre todo hecha desde las personas protagonistas. También como documentales, que libros tienen publicaciones, tiene varias. Documentales también queremos destacar el que él hizo con un grupo de personas en Tarifa, que se llama El naufragio, 30 años de memoria sumergida. Está preparado otro sobre los menores no acompañados, dándoles protagonismo y que nos expliquen ellos cómo se sienten cuando hablan de ellos. No quiero extenderme, por lo tanto, solo agradecerle el esfuerzo que está haciendo, pues está de viaje, una vez más, porque siempre está de viaje, desde que contratamos con él la primera vez, y solamente aprovechar este momento para que, desde lo que nos cuente, podamos hacer un discernimiento y seamos conscientes que estamos para reivindicar el derecho a la movilidad humana, sobre todo en los casos de causas forzadas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, disculparme por no estar con ustedes ahí, que habría preferido estar en mi tierra y compartiendo con ustedes cara a cara. Siempre el intercambio es mucho más interesante. Pero bueno, efectivamente por trabajo y por compromisos con la Universidad de Cádiz y con el Colegio de Periodistas de Cádiz de ese más tiempo, tenía que estar aquí hoy, por ejemplo, con Pepe Naranjo, que es otro compañero que, como yo, desde TEL de Canarias hacemos periodismo de frontera, derechos humanos, y estamos compartiendo precisamente reflexiones ahora con periodistas de Cádiz. Bueno, hoy quería compartir con ustedes algunas ideas sobre mi experiencia. No pretendo ni que estén de acuerdo conmigo, ni al contrario. Luego, si quieren, me pueden hacer preguntas, críticas, comentarios. Pero si les vale de algo, un poco las reflexiones de alguien que lleva 22 años trabajando en el periodismo de movilidad humana, con perspectiva de derechos humanos. Empecé en Canarias, en la SER, en Las Palmas. Mis primeras coberturas fueron con el primer naufragio de una patera, el 26 de julio del 99, en la playa de la Señora Fuerteventura. Yo era todavía un estudiante en prácticas en la cadena SER de Las Palmas. Fue la primera noticia que yo cubrí sobre las migraciones por vías irregulares marítimas. Y desde el año 2000 empecé a trabajar en la SER en Canarias y empecé a viajar. Primero ir a los muelles, hablar con la gente, no contar simplemente a la gente como números, como estadísticas, sino ponerle rostro, nombre. Se podía hablar con ellos, nada más llegar de la patera en el muelle Gran Tarajal o en Puerto de Rosario, porque recordemos que todo esto empezó en Fuerteventura. A medida que han pasado los años ya casi no nos dejan hablar con la gente una vez que llega, hay controles policiales, etcétera, etcétera. Luego el COVID fue la excusa,
fue la excusa para la barbaridad que se cercenó en el muelle de Arguineguín, uno de los peores escenarios humanitarios de la Unión Europea en las últimas décadas, almacenar a la gente sin derecho en las planadas de un muelle. Y bueno, por compartir con ustedes algunas ideas de lo que deja este año, me gustaría destacar que seguramente escucharán a políticos hacer balances triunfalistas en los próximos días del balance del año de llegadas por vías irregulares a España. Ha bajado, estamos en unas 30.000 personas. En el caso de la llamada Ruta Canaria o la Ruta del Atlántico, ha bajado casi un 30% la llegada de personas por esta vía, por patera, básicamente, que es como llegan los que llegan a nuestra tierra. Y todo esto se venderá con una narrativa triunfalista en base a supuestos acuerdos que nos interesan políticamente con nuestro vecino, en este caso en Marruecos. Todo esto no deja de ser fruto del negocio de la frontera frente a los derechos de las personas. Y este negocio lo tiene España con Marruecos, la Unión Europea con Marruecos, con Libia y con Turquía, básicamente, que son los tres gendarmes que nos hacen el trabajo sucio y que hacen que la gente se muera lejos o que vulnere sus derechos y que no sea, intentar que no lo veamos en la opinión pública europea. Pero desgraciadamente buena parte de la opinión pública europea se ha acostumbrado a que sea normal que la gente se muera viniendo en patera a Europa, que la Ruta Canaria sea el lugar más mortífero del planeta. Solo según Caminando Fronteras, que es el colectivo, la asociación en la que trabaja Elena Maleno y que recibe llamadas y monitorea lo que pasa en la frontera sur española desde hace mucho tiempo, solo desde 2018 hasta ahora, en los últimos 5 años, hasta el 30 de noviembre, en la Ruta Canaria han muerto casi 8.000 personas. 8.000 personas más que todos los muertos civiles que ha causado la guerra de Ucrania. Y verán, si les pregunto, un poco para provocarles, si es que estamos en guerra contra los migrantes, porque ¿cuántas guerras generan 8.000 muertos? ¿No? Y solo contabilizando también las rutas del estrecho, Ceuta y Melilla, estamos hablando de más de 11.500 muertos en los últimos 5 años, solo en las rutas de acceso a España. Por tanto, la primera conclusión es que nuestras leyes de extranjería sí lo han fracasado, no sirven para gestionar la movilidad humana, vulneramos los derechos humanos de cada una de estas personas. Mujeres, hombres, niños que tienen derecho a la prosperidad, derecho a instalarse en un país distinto al suyo. Estamos cumpliendo los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tanto el artículo 13 como el artículo 14 consolida el derecho de una persona a moverse. Toda persona tiene derecho a instalarse en un país distinto de nacimiento al suyo, toda persona tiene derecho a ser protegida, son esos dos artículos básicamente en resumen. La Convención de Ginebra, que se construyó con las cenizas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a los refugiados europeos, sí se articula con los ucranianos. Han llegado a España 156.000 ucranianos en prácticamente 3 meses. España es el quinto país que más ucranianos ha acogido y nadie ha dudado de que tengamos que acoger a unas personas que vengan de una guerra, ¿no? Nadie ha visto, ninguno de ustedes han visto en los medios de comunicación avalancha de ucranianos, llegada masiva de ucranianos, o esta narrativa racista que tienen muchos medios de comunicación o muchos políticos cuando hablan, por ejemplo, de la gente que llega por la frontera sur o de la poca gente que llega en pateras. Digo poca porque desde que llegan pateras a España, aproximadamente desde mediados de los años 80, a Canarias fue a partir de 1994, de manera muy episódica, y se produce la llegada de personas en pateras porque cambian nuestras leyes, entramos en la Unión Europea y el derecho de acceso a nuestro territorio se endurece. Desde que llegan personas en pateras o por vías irregulares, el número total de personas que ha llegado a España no supera las 300.000. Sin embargo, el número de personas que ha llegado por otras vías, aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera, que se han instalado, que son nuestros vecinos, y para fortuna y riqueza de nuestra sociedad están entre nosotros, supera los 10 millones desde 1995. De esos 10 millones, prácticamente 3,5 millones han conseguido la nacionalidad, son por tanto españoles de derecho y ya no son etiquetados con el concepto de migrantes. Y el otro 1,5 millones pues simplemente son migrantes que han estado un tiempo entre nosotros y se han ido. Y ahora mismo hay unos 5,1 millones extranjeros en nuestro país, de los que prácticamente 70% son ciudadanos europeos. Han llegado mucho más italianos a Canarias en los últimos 5 años que todas las personas que han llegado en patera a Canarias desde 1994. Y para bien. Y nadie dice que se instalen entre nosotros, que busquen prosperidad, trabajo, se enamoren, sean felices entre nosotros. ¿Qué decirles de la población británica? ¿Qué decirles de la población alemana? Sin embargo, el foco cuando hablamos de las personas pobres que vienen por la frontera sur siempre suele estar puesto en una narrativa belicista que llega a justificar la muerte. El episodio más grave que hemos vivido en Europa en las últimas 3 décadas es el episodio de la masacre de Melilla el 24 de junio, donde también estuve. He estado este año en Ucrania 2 veces cubriendo la guerra y también en Nador cuando se produce la masacre de Melilla el 24 de junio.
Con la intervención por acción o omisión de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, al menos 23 personas, 37 según Amnistía Internacional, y otros 77 desaparecidos pierden la vida en ese día en la frontera de la Unión Europea. Sin embargo, el Estatuto de Refugiados, la Convención de Ginebra, es exactamente la misma para una persona que viene de Sudán, de Darfur, que son los muertos de ese día, que para una persona que viene de Ucrania, que viene de Kiev, de Odessa, de otros pueblos en los que estaba. La respuesta de la sociedad y la política fue muy diferente. Se hizo una directiva europea para permitir la solidaridad y por todo el territorio. Se suspendió Dublín para los ucranianos, es decir, el convenio de Dublín hace que cuando una persona llega a un país sea ese país el primero de la Unión Europea donde tienes que pedir asilo, donde te puedes mover a otro. En el caso de los ucranianos les permitimos moverse por todo el territorio y acceder a aquellas comunidades o a aquellas familias que tuvieran. Por eso en España vinieron 156.000, porque hay una comunidad ucraniana consolidada aquí en Alicante, Madrid y en Cataluña básicamente. Y la respuesta positiva que yo vi el 25 de febrero, la guerra empezó el 24, esta guerra, porque recordemos que Ucrania padece la acción armada rusa desde 2014 con Crimea, la solidaridad que yo vi en la frontera, voluntarios, psicólogos, médicos, gente repartiendo comida, ropa, gente ciudadana que de repente iba con sus coches, iba a buscar a familias ucranianas para llevárselas a Berlín, a Dublín, a Bonn, a España, a Italia. Gente que repartía comida caliente, traductores, etcétera, etcétera. Vi un boom de solidaridad en la frontera que yo nunca había visto. Llevo 23 años recorriendo fronteras, he estado viendo muchos éxodos, la guerra de Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana, Somalia, el Congo, en fin, les podría hablar de muchas realidades. Sin embargo, ese comportamiento desde la justicia, desde el acceso al derecho al asilo, al refugio, al derecho a la vida, a protegerse de tu vida cuando estás en un conflicto armado, no se lo respetamos a las personas que vienen del sur pobre. Y esa es una de las grandes vulneraciones o traiciones de nuestro tiempo a la movilidad humana. Este sistema migratorio que mata tiene unos 35 años de historia. Es mentira que siempre la movilidad se haya movido de esta manera. Cuando cayó el muro de Berlín había 11 barreras físicas que separaban países. Hoy hay más de 90 terminadas o en proceso. Barreras físicas cuyo modelo es Ceuta Melilla, con esas vallas que generan muertes, caídas, gente que se queda parapléjica, gente que se corta las manos, etcétera, etcétera. Y esa movilidad humana, en base a muros y a problemas, empezó a construirse con Ceuta Melilla a finales de los años 90, cuando los legionarios empiezan a construir por primera vez una valla, y que, por cierto, es la misma época en la que se empieza a construir el muro, como todos sabemos, para matar el buscar prosperidad. Y desde el principio de los tiempos nos hemos movido. Y hay otros modelos de acogida de movilidad humana, ¿no? Lo hemos tenido en el caso de Canadá, con los refugiados sirios. Canadá se ha llevado a más refugiados sirios de Jordania, de Irak y de Turquía que toda la Unión Europea. Hemos visto ese modelo en el caso de Argentina, como durante mucho tiempo Argentina fue lo que fue y es el país que es por política de apertura a la llegada de migración europea, polacos, italianos, españoles. Está ese museo para el migrante en Buenos Aires, que uno ve las fichas de las personas que pasaron por allí, y entre otros vemos un tal Albert Einstein, que fue acogido temporalmente y luego se instaló en Argentina. En definitiva, por darles algunas cifras, no es verdad que estemos en un momento en el que las migraciones sean masivas, ingobernables y generen conflictos. Hay 275 millones de personas con la etiqueta de migrante en el mundo, según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Si a esto le añadimos 100 millones de desplazados forzosos, según el ACNUR, que no incluye, por cierto, la cifra de Ucrania todavía, que serían otros 14 millones de personas, y con una salvedad de esos 114 millones de personas, prácticamente el 70% de gente que está dentro de sus países son desplazados internos, que no solemos recogerlos en la narrativa de los medios de comunicación. Hablamos de los refugiados, que son un porcentaje muy pequeño, que son los que se instalan en un país distinto donde están sufriendo persecución, guerra, etcétera, etcétera. En total, podríamos estar hablando de 375 millones de personas aproximadamente que viven en un país distinto al suyo de nacimiento, y esto es un porcentaje muy pequeño de más de 7.000 millones de habitantes en el planeta. Sin embargo, la narrativa política, el discurso del odio, intenta justificar en ese puñado de personas todos los fracasos en la gestión de los servicios públicos, de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Y se ha construido al migrante pobre como el chivo expiatorio y el culpable de todos nuestros males. 21, y aquí termino mi primera intervención porque me gustaría que me preguntaran, más que yo soltarles aquí la chapa.
en el siglo XXI estamos siendo víctimas de la noticia falsa más antigua del mundo, que es el racismo. Se habla mucho de fake news, ¿verdad? Que nos creemos noticias falsas. No hay algo más falso que haya diferencia entre un ser humano de aquí y de allá. Sin embargo, hoy en día la gente vota desde el racismo, vota desde el miedo, el desconocimiento. Hay 52 diputados racistas en el Congreso de los Diputados españoles. Hay racismo que acaba provocando que Donald Trump llegue a la presidencia. Hay racismo que acaba provocando el Brexit. Hay racismo que hace que la primera ministra italiana sea de la ultraderecha por primera vez desde Mussolini. Hay racismo en Amanecer Dorado en Grecia. Hay racismo en Le Pen en Francia. Hay racismo en buena parte de nuestra sociedad. Y este racismo es fruto, primero, del racismo institucional de los que gobiernan y de los partidos que siguen haciendo un uso del lenguaje criminalizador, que despoja a la gente de su identidad, la traza en una masa oscura, difícil, amenazante. Hay racismo en el que los medios de comunicación somos corresponsables al seguir utilizando medios y palabras que no expresan la realidad. Nos hemos inventado palabras o términos como sin papeles, avalancha, llegadas masivas para grupos de personas. No diríamos que es una avalancha de 100 personas en una manifestación en la Plaza de Santa Ana, ahí al lado, ¿no? Sin embargo, si son 100 personas en 3 pateras, sí es una avalancha o es masivo. Si son negros, si son marroquíes. Cuando los políticos hablan de asalto, que es la toma militar de una plaza para hablar de un grupo de personas que cruzan una frontera, estamos utilizando mal el lenguaje, estamos criminalizando a esas personas desde que entran. Tenemos un problema serio de educación, tenemos un problema serio de educación en la diversidad, tenemos un problema serio de no poner en valor la riqueza que genera el intercambio de conocimiento y de gente de diferentes partes del mundo. Y creo que hay que poner sobre la mesa y que tenemos que revelarnos el que tenemos que dejar de callarnos ante el discurso del odio, tanto en redes sociales, en los medios, etcétera, etcétera. Tenemos que reaccionar, tenemos que ser capaces de construir mensajes más naturales de la convivencia con nuestros nuevos vecinos. Y tenemos que dejar de informar. Esto, claro, dicho en Canarias, les va a sonar un poco quizás extraño, ¿no? Pero tenemos que dejar de poner tanto el foco en la frontera, que por supuesto que sí, desde el momento en el que una sola persona se tiene que subir a una patera o muere desgraciadamente en el camino, es noticia, tenemos que explicar por qué, y el por qué es porque nuestras leyes les obligan a venir en patera. Y dos, tenemos que contar mucho más cómo es la diversidad de la gente que vive entre nosotros. Canarias es una sociedad muy diversa desde el principio de los tiempos. Nadie es originario de un sitio, todos somos mezclas. Y Canarias ahora mismo es un crisol de gente de muchas partes del mundo, que tenemos una convivencia bastante pacífica y bastante buena, y simplemente tendríamos que poner en valor lo que eso nos aporta como conjunto. Y creo que esa es la narrativa que no estamos consiguiendo colocar. Sin embargo, la narrativa del miedo, el criminalizar a la población magrebí, todos estos tópicos del racismo atávico español, son muy peligrosos, ¿no? Hay 3 cosas que me dan miedo de los medios y del relato público. Uno es el paternalismo, hablar de los migrantes que llegan a nuestras costas como pobrecitos, gente a los que nos tendría que dar pena porque son engañados por las mafias, todos estos tópicos, ¿no? Son ciudadanos, tienen acceso a las redes sociales, se comunican por Facebook, por WhatsApp, como cualquiera de nosotros, saben por Google Maps por dónde van y sobre todo motivos sólidos para hacerlo y tienen derecho a hacerlo. Y creo que tenemos que dejar de tenemos que romper la narrativa del paternalismo y los pobrecitos. Claro que hay gente que huye de guerra, claro que hay gente que huye de contextos en los que las crisis nutricionales derivadas de sequía y de otras movidas como el yihadismo en el Sahel le están generando desplazamiento, los nuevos refugiados climáticos. Hay que explicar las causas. Es decir, que hay que hablar antes y después de que la persona aparezca en la foto de la patera, no dejar la foto en cuando se bajan de Arquineguín y le ponemos la manta roja de la Cruz Roja. Paternalismo no, por favor. Segundo, utilitarismo. Como ahora somos una población envejecida de más de 84 años de esperanza de vida y nuestras madres, nuestras mujeres solo tienen de media unos... ¿Me estás escuchando? Sí. Ah, vale, se va a cortar. Que como la mezcla de ser una población envejecida y una sociedad que no tiene hijos suficientes, tiene otra dialéctica del utilitarismo, como los necesitamos, ¿no? Para nuestro campo, para nuestra mano de obra, pero además la narrativa esta suele querer solo para trabajos que no queremos supuestamente los oriundos, ¿no? Y esto se significó muy bien durante la pandemia. Todos estamos en casa viendo Netflix, cómodo, y queríamos que vinieran los alimentos a casa, que hubiera repartidores, que hubiera gente que recogiera la fruta en nuestros campos. Y era gente que son esclavos, que no tienen papeles, no tienen acceso a una mascarilla, al médico, que están en los campos de Ejido, de Huelva, de Aragón, también, en la aldea también, en sitios
de Gran Canaria o de Canarias y que están ahí. Por tanto, utilitarismo no, son ciudadanos, tienen derecho, no son solo brazos, son personas. Y 3, el folclorismo. Representarles como colectivos en los medios, en los que si hacemos una sobre-representación de fiestas religiosas, sobre-representación de fiestas más o menos folclóricas, de vestimentas, etcétera, etcétera. Por supuesto que la cultura es un valor, pero la cultura no es estigmatizar a la gente o significarlos como grupos aislados. Ya forman parte de nosotros y hacen cosas como nosotros porque son nosotros. Y esa es otra de las narrativas que tenemos que romper, ¿no? Los otros y nosotros. Sé que soy a veces una máquina de dar datos y de correr y de contextualizar. Hablo de esto con pasión, porque cada día tengo la suerte de conocer gente maravillosa que se mueve por el mundo de distintas maneras. La mayoría de la gente se mueve en avión y se mueve intentando instalarse, buscándose la vida. Y el otro porcentaje pequeño que se mueve jugándose la vida es la que tenemos que hacer que dejen de jugarse la vida. Y para cambiar las leyes tiene que ser la sociedad civil, ustedes que están ahí y que creen seguramente en cambio. Yo lo dejo aquí. A ver, un momento. Te escucho, sí. Sí. Tú nos escuchas también bien, ¿verdad? Sí. Nos escuchas bien, vale. Pues como además tenemos poco tiempo, lo que vamos a hacer es esto, un pequeño momento de hacerle preguntas sobre lo que ha hablado, hacer comentarios, hacer posible no muy extenso, ¿vale? Para que nos dé tiempo. Y vamos a hacer como la última vez, 2 o 3 preguntas de las personas que están aquí de modo presencial. Luego dejamos también para las personas que nos están siguiendo por Zoom que puedan hacer alguna pregunta también, ¿vale? Si les parece, levantamos la mano, vamos diciendo y vamos haciendo. La verdad es que nos ha suscitado muchos interrogantes también, ¿no? Cuando habla Nicolás, yo creo que siempre nos mueve, más que nos conmueve, nos mueve, ¿no? Entonces, desde ahí, pues bueno, todas esas dudas o simplemente el compartir, ¿no? A ver quién rompe. Si hay alguien de los que están online y también pues que levanten la mano. Fausto está viendo la cámara o simplemente con la señal. Yo creo que tú desde ahí también, Fausto, lo ves, ¿no? No sean tímidos. Sí, A ver, mira, aquí Guillermo coge el micrófono. Muchas gracias. Ya nos veremos en enero, creo, por aquí también. Quiero hacer una pregunta. Yo con 11 años, 12 años, tengo la experiencia y el recuerdo de haber una feria del Atlántico, se le llamaba, donde venían personas, empresarios, trabajadores de Senegal, del África. ¿Qué ha pasado a nivel legal para que aquello ya no sea y esto se haya convertido en una frontera sur? ¿Hay alguna más? Pues Nicolás, si quieres, vas contestando, vas respondiendo. Sí, decía que lo que ha pasado es que hemos levantado un muro legal. Al entrar en la Unión Europea, al crearse en España la primera ley de extranjería de la etapa democrática en 1986, empezamos a establecer los criterios de entrada, ¿no? a reservar el derecho de admisión. El entrar en Europa hace que tengamos que adaptar los criterios de entrada, los visados, etcétera, etcétera, a una medida cada vez más duras y efectivamente hasta el año 86 el intercambio de ciudadanos que venían de Senegal o de Marruecos, sobre todo en los ferries que venían de Dakar, que usted recordará, el intercambio de fruta, de mango, etcétera, etcétera, la compra de electrodomésticos, zapatos, televisores, etcétera, etcétera, que se hacía en Canarias, toda la época de los puertos francos, todos éramos testigos cuando éramos más o menos pequeños de ir a la zona del puerto. Las Palmas de Gran Canaria como polo de atracción económica, hacía que hubiera un intercambio absolutamente sano. Y sin embargo, desde 1986, y para especialmente después de los años 90, y especialmente después del 11 de septiembre, cuando se criminaliza la movilidad porque se cree que toda población musulmana magrebí puede tener, ¿no?, todos estos prejuicios racistas
intenciones radicales, bla, bla, bla. El criterio securitario, etcétera, etcétera, endurece los visados. Entonces, lo que pasa es que, salvo que seas hijo de un ministro en Mali o en Senegal, nunca jamás te van a dar un visado para venir a Las Palmas, ni a probar suerte, ni difícilmente ver a un familiar. Y si no, le podemos preguntar a nuestros nuevos vecinos y vecinas, que a lo mejor son de origen senegalés, pero ya están nacionalizados, que viven entre nosotros en Las Palmas, en Telde, en vecindario, y pregúntenle las dificultades que tienen para extender un certificado, una carta de invitación y que venga un familiar a verle, que venga su madre, porque siempre está la sospecha de que van a venir a quedarse, de que tenemos que dificultar la entrada, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces hablamos del muro físico, lo que supone el Atlántico, de todas las vidas que se estrellan en el Atlántico, las barreras de Ceuta y Melilla, pero el muro legal que hemos levantado genera mucho más sufrimiento. El tema de la reagrupación familiar, muchas madres, muchos padres que se han instalado entre nosotros y que más tarde han querido traer a sus hijos. Les ha costado muchos años y hay gente que todavía está enfrascada en peleas contra la administración, porque muchas veces la interpretación de las leyes de los propios funcionarios hace que parece ser que tengamos que criminalizar. ¿Cómo es posible que mentalmente, que es otro muro, aceptemos que a un extranjero por traer a sus hijos le tengamos que poner un precio, tenga que cobrar X cantidad de dinero, ¿sabes? Que es el índice de medición de las ayudas sociales, y cuando un extranjero o una madre quiere traer a su hijo, le exigimos un salario más IPREM, una cantidad X, ¿no? Un criterio económico. Es que algunos de ustedes les pusieron el criterio económico para ser padres. Algún momento les dijo alguien de su ayuntamiento que tienen que ganar 1.500 euros para ser padre. Pero a los extranjeros hemos permitido que se lo hagan, ¿no? Y ese criterio, igual que, por ejemplo, hasta el cambio del reglamento de la ley de extranjería, prohibíamos a los menores marroquíes, a los menores extranjeros en general, menores de 18 años, les impedíamos tener un permiso de trabajo, cuando todo español puede trabajar después de los 16 años. Entonces estamos autorizando con muros legales, mentales, jurídicos, y todos hemos aceptado que se levanten esas barreras. Y a mí mi esperanza, ¿cuál es? Porque no quiero que salga de aquí un discurso negativo. Mi esperanza es que toda esa riqueza que nos ha aportado toda esta gente que se ha instalado entre nosotros, todo este intercambio, las parejas mixtas, la gente que forma parte de nuestros vecindarios, etcétera, etcétera, se están incorporando a esferas de decisión y están haciendo que cambien las leyes. Igual que este gobierno actual no difiere mucho de los gobiernos del PP en la dureza y en el control militarista de la frontera y la vulneración de derechos humanos en la muerte. Es cierto que, por ejemplo, otra pata del gobierno, el Ministerio de Migraciones, sí que ha emprendido pasos con el cambio del reglamento de los menores, con el cambio de reglamento ahora para que haya un posible acceso al certificado de residencia por formación, que se llama, gente que lleve más de 2 años de residencia en España. Hay pequeños pasos de gente que está presionando para cambiar, porque lo que tenemos que cambiar es el conjunto de leyes que hacen que la gente entre de manera segura, porque tienen que entrar y siempre han entrado y siempre entrarán, igual que nosotros hemos salido, salimos y saldremos. Y por tanto, una vez que estén aquí, el acceso a conseguir una cita de asilo, el acceso a conseguir una cita de extranjería para tramitar cualquier permiso en nuestro país, etcétera, etcétera, no sea otra barrera, no sea otra dificultad que le ponemos a la gente que viene. Vamos a intentar ver eso, que la gente que está... Fausto, ¿tienes el resto? No, vale. No, que son 10, no lo vemos todo. ¿Alguien más? No, el resto tiene el vídeo. No. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta? Venga, la chica. Nico, yo como eres periodista y bueno, conozco tu trabajo, a mí una cosa que me preocupa es el papel de los medios. Decir de información es arriesgarme mucho. Las dificultades que tienen los medios de información, ya me imagino que depende a quién pertenezca a esos medios, pero no hay ninguna posibilidad de que salga un periodista o varios periodistas que se lancen a denunciar, pero denunciar directamente. Te pongo, por ejemplo, Pepe o Juan García Luján, los que conocemos aquí, o tú mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa con los medios de información
que yo creo que no ayudan para nada. Por ejemplo, aquí tú sabes perfectamente que están llegando pateras y el gobierno de Madrid está diciendo, echando voladores con todo el esfuerzo que está haciendo Marruecos, y la prensa no informa porque el gobierno de Madrid no le interesa. A mí me gustaría que hablaras un poquitín de los medios de información y el papel que pueden jugar, negativo o positivo. Yo personalmente creo que es negativo, pero tú eres periodista y tú conoces el medio de la. Gracias, amigo. Muchas gracias a ti, amigo, que me alegra verte. A ver, tenemos un problema serio de credibilidad a los medios de comunicación y los periodistas. Si en buena parte están triunfando hoy las ideas populistas, racistas, y la gente se comparte ideas simples que todos podríamos comprobar con nuestro teléfono móvil que buena parte de esa basura racista es mentira, es porque la gente no cree a los medios de comunicación convencionales, cada vez cree menos a los periodistas. Y esto forma parte de una intencionalidad que es atacar la credibilidad de los medios de comunicación, más allá de que muchos lo hemos hecho mal y hay que hacer autocrítica, y que muchos medios de comunicación por intereses políticos desinforman a veces. Pero yo creo que hay una intencionalidad política del sistema de desacreditar los medios de comunicación, porque cuanto más consigas colocar los mensajes, los partidos por su cuenta y los movimientos populistas por su cuenta, va a ser más fácil intoxicar a la sociedad con ideas simples, populistas o racistas. Pero por poner un ejemplo concreto, en el caso del Sáhara, ¿no? España traiciona a los saharauis de esta manera, el gobierno español, y la narrativa mediática intenta justificar la traición a un pueblo de esa manera como si fuera un pago a cambio del chantaje, de justificar de que lleguen más o menos migrantes o de controlar el discurso o el peligro yihadista, ¿no? Entonces, si la gente no, la gente, digo, es muy difícil hablar de la gente de la sociedad, yo considero que buena parte de la sociedad tiene buena intención, pero si la gente no cree en los medios de comunicación y se alimenta simplemente de su camiseta, de su ideología, de su partido, de aquellos que alimentan sus ideas de miedo, de odio, si la gente ha dejado de creer en los medios de comunicación, es mucho más fácil que triunfe el populismo. Por eso se dio el fenómeno de Trump, por eso UKIP, por eso Le Pen, por eso la primera ministra italiana, por eso 52 diputados racistas en España. Y no solo es el racismo, hay hoy un retroceso en derechos de igualdad, no se está volviendo a respetar la narrativa de los derechos de igualdad en España, se cuestiona los feminicidios, se cuestiona la violencia de género, se ha triplicado los delitos de odio contra colectivos como el LGTBI o los colectivos migrantes según la Fiscalía, y eso es un problema de credibilidad, entre otras cosas, de los medios. Y me estoy bajando del coche en directo, que estoy llegando al aeropuerto de Jerez, que me tengo que coger el avión. Bueno, muchas gracias. Me estoy despidiendo de las compañeras de la Universidad de Cádiz. Un saludo. Nos vemos pronto. Sí. Bueno. Dejamos que te despides. Puedo tener 5 minutos más hasta que llegue a la puerta de embarque. Sí. Venga, 5 minutos más. ¿Alguien más que quiera hacer alguna cuestión? ¿Alguien más? No sé si de los que están online también. No, ahora mismo no. Pues no sé, quizás Nico, ya que además queda poco tiempo, vas tú mismo si quieres hacer un pequeño resumen y ya cerramos. ¿Te Muy parece? bien, pues nada. Sí, nada, yo simplemente eso, me comprometo que si hay tiempo, la verdad que tengo una vida un poco loca como Pepe y viajamos demasiado, pero si hay tiempo más adelante de tener un intercambio en persona, nos podemos volver a programar y contarles más cosas. Mi conclusión hoy en día es que foros como estos, aunque parezcamos poquitos y convencidos, son necesarios. Tenemos que recargar las pilas frente al discurso del odio. No nos tenemos que callar, no tenemos que dejar que gobiernen ellos ni las redes sociales, ni los medios de comunicación, ni los discursos públicos. Es mentira que la mayoría de la sociedad española o la sociedad occidental sea racista. Lo que sí tenemos que tener todos los límites para que no se siga contagiando el racismo. Y el papel fundamental es la educación y la credibilidad. Educación desde el pequeño, en los colegios, en los institutos, en las universidades, que ustedes que puedan tener más acceso a los colectivos migrantes, intercambien también la riqueza que aporta la gente diversa a nuestra sociedad. Y la credibilidad es que entre todos volvamos a recuperar la credibilidad para que la gente crea más a los medios de comunicación y crea más los mensajes profesionales de los periodistas especializados que el típico canal, meme, etcétera, etcétera, que destila racismo y que se comparte por todos lados. Un ejemplo muy cercano lo hemos tenido estos días
en el Mundial, ¿no? Como hemos visto clichés racistas, ¿no? El racismo que apestaba en las redes sociales con la población marroquí cuando España se enfrentó a Marruecos, el racismo que también se ha destilado con algunos de los argentinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final metemos en la costelera simpleza, falta de acceso a la información y que la gente tiene cierto cansancio de los medios de comunicación porque no nos cree, la gente prefiere estar en el selfie breve de Instagram, prefiere estar ausente de los problemas reales de la sociedad, pero tenemos un problema muy grande y con esto termino, que es la desigualdad económica. Esto explica todo. En España tenemos un problema de desigualdad, hay más de un 30% de pobreza, más de un 33% de pobreza infantil, estamos a los mismos niveles que Rumanía o Bulgaria, y la desigualdad que se ha generado entre Europa y África se ha disparado, especialmente en los últimos 10 años. España con Marruecos sigue siendo las dos fronteras con mayor diferencial económico, junto a la de Corea del Norte y Corea del Sur, y esa es la guerra que tenemos que librar. O libramos la guerra para que todos tengamos acceso en igualdad a bienes económicos y a derechos, o seguiremos viendo una frontera donde la gente seguirá destruyendo sus vidas. Así que muchísimas gracias y me voy al embarque para volver a Madrid. Bueno, Nicolás, brevemente darte las gracias. No sé si todavía sigue, mira a ver si está. Sí, voy camino de la puerta de embarque, pero sí. Pues vamos, siempre aunque sea breve el tiempo, pues no, escucharte, sentirnos interpelados y sobre todo eso, queremos agradecerte tu profesionalidad y tu humanidad, ¿no? Esa vida comprometida con las causas de las personas más desfavorecidas y vulnerables y tu apuesta sobre todo por visibilizarla, ¿no? Visibilizar también los conflictos olvidados o ninguneados. Yo creo, antes lo decía también, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos periodistas como tú, que con libertad y además desde el terreno nos ayuden a entender la complejidad de lo que está sucediendo en el mundo actual. Y además nos da un baño de realidad que también nos hace falta para salir de la indiferencia con la que a veces vivimos. Pues esperamos que a lo mejor el 19 de enero, parece ser que vas a estar por aquí. No el sé. 19, si todo va bien, vamos a presentar el documental M, que va sobre la realidad de los niños no acompañados. Hay 4 de ellos que llegaron siendo pequeñitos a Canarias y son historias muy, muy bonitas y que vamos a presentar en el Cabildo de Gran Canaria, en el patio, así que ahí también podemos tener la oportunidad tanto de ver el documental para que veamos el relato de los chicos y chicas como de intercambiar opiniones o lo que quieran. Lo de saludarte y agradecértelo personalmente, el esfuerzo que has hecho. El documental también está visible ya en YouTube, me parece, ¿verdad? Sí, aunque claro, la diferencia es que allí lo vamos a ver. Ese día lo vemos en calidad cine, porque está rodado para eso, para ver pantalla gigante. Y luego van a estar algunos de los protagonistas que van a contar allí, pues, tanto su experiencia, de por qué han querido hacer un documental sobre ellos mismos, y para que la gente conozca un poco más en carne y hueso a esos que la ultraderecha racista llama menas y que son niños y niñas o adolescentes que han venido aquí a buscarse la vida. Exacto, que es importante. Entonces, aquí tendremos también oportunidad, como digo, de saludar a través de la escuela. Lo vamos a recordar tanto en el WhatsApp como por el correo para vernos allí, ¿vale? Nicolás, te dejamos. Muchísimas gracias, de verdad. Nada. Y nada, gracias a ustedes. Nos interpelas Un cada saludo. vez que te escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Pues, no es... bueno, como fue posible, al principio estaba previsto que viniera, al final, como decía él, y no ha podido estar, pero bueno, ha hecho ese esfuerzo de estar con nosotros este rato, y yo creo que, como le decía antes, no es porque él lo estuviera escuchando, siempre nos interpela cuando escuchamos a Nicolás Castellanos, porque sabemos que está hablando desde la experiencia de ver la vida de las personas, la vida que está sufriendo. Simplemente recordarles también que el 24 de enero tendremos la siguiente sesión, esa será presencial. Vamos a tratar el tema las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Estará a cargo de José María Segura, que es el director de Radio ECA y del Centro Loyola. Entonces nos veremos a la misma hora.
a las 7:30. Ya previamente enviaremos también comunicación, enviaremos enlace para que quienes quieran se puedan conectar por Zoom, o este día estamos haciendo una experiencia piloto de grabar en directo en YouTube. Ya veremos después cómo ha salido y si tenemos que mejorar, porque hay gente que nos ha pedido también, porque así no tienen que hacer ninguna conexión a través de Zoom. ¿Vale? Decirles que además hay gente, agradecerles por supuesto a ustedes que están aquí y a todos los que nos siguen online. Hay gente también de otras islas, de la península. En concreto, cada sesión se van sumando también algunos de la península. Entonces, bueno, sin ustedes, los que están aquí, los que nos están escuchando, los que están conectados, esto no tiene sentido. Y como decía Nicolás, y en la vez anterior también lo decía Antonio Vieites, pues es que esto es una necesidad, el poder dotarnos de un espacio donde reflexionar y profundizar todos estos temas que nos afectan muchísimo y que afectan muchísimo a la sociedad, sobre todo por lo que decía también Nicolás, de no dejarnos llevar por todas esas falsas noticias que a veces nos llegan. Bueno, por último, en nombre de todas las personas que estamos así coordinando un poco la escuela, pues desearle feliz Navidad. Ahora vamos a tener un pequeño ratito con unos villancicos y compartir alguna cosita, un vinito o alguna cosa. Y bueno, eso, como dice también el Papa Francisco, pues en Navidad y todo el año permanezcamos atentos y acojamos a los hermanos y hermanas más frágiles que llaman no solo a las puertas de nuestra frontera, sino también a las puertas de nuestros corazones, ¿no? Pues que tengamos esas puertas abiertas, que construyamos una sociedad de puertas abiertas, ¿no? La sociedad canaria siempre se caracterizó por ser un pueblo de puertas abiertas, ¿no? Ya las estamos cerrando, pero bueno, que vayamos recuperando esa sociedad de puertas abiertas. Y nada, feliz Navidad y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos y a todas.